Alabado sea Dios. Disculpen a esta profesora poco tecnológica, sí, porque verdaderamente no, a veces se me Ajá, escapa. en la parte de abajo le tiene que volver a desplegar. Ok, pero le dijo que era en el computador, ¿no? Sí, sí, en el computador. Ok, porque le tiene que decir grabar en este computador. Y ahí sí ya Claro, yo no, me ha debido decir, estás grabando aquí, ¿no? Me ha debido decir. no, profe, porque ella tiene el Zoom, ya lo tiene preestablecido, que a las 4:20 él tiene que grabar en la nube del ITER. Ya, Entonces, usted lo que pasa es que cuando usted entra, usted le quita ese poder al ITER y usted lo agarra a usted. Y por pero eso es usted que, lo graba en su computador y por eso después lo pasa. bueno, y lo que pasa es que hoy está como más complicado que otras veces, porque realmente sí está grabando. Y ustedes Vamos también. entonces a darle, pues. Ante Ajá, todo, perfecto. quería darles las buenas tardes y agradecerles su paciencia, por las 2 semanas que estuve yo ausente, a la vez que preguntarles si tenían alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar con respecto a las 2 semanas que les pasé todo por el YouTube, ¿no? Para entonces ver si continuamos ahora. Ustedes me dirán, mucho silencio. No, no, Ah, yo creo que la clase fue bien explícita y el tema es lo que tiene, ¿no? La interpretación de lo que ya. leímos. Yo no creo que en lo personal no hay más dudas de las que usted explicó, en mi parte, por lo menos. Bueno, me alegro entonces que así sea, porque Por ciertamente mi así parte, ¿eh? podemos Estoy continuar hablando por mí. Estoy con el hablando por mí. Evangelio de Marcos. Podrán haberse dado cuenta de lo interesante que es ir llevando el Evangelio de Marcos capítulo por capítulo, porque eso nos permite tener una panorámica general de la sinopsis. Porque cuando entremos en la disertación de Mateo y de Lucas, vamos a tener la oportunidad de contrastar con lo que el Evangelio de Marcos muestra. Entonces, nos habíamos quedado al final del capítulo 12, donde habíamos visto cómo Jesús enseñaba en el templo, donde tuvo sus diatribas con los fariseos y se nos presenta el capítulo 13, que se considera un capítulo apocalíptico dentro del Evangelio de Marcos. Y es porque Jesús conversa sobre lo que es el futuro del templo y de la comunidad cristiana, basándose en la construcción impresionante del templo, donde Jesús llega a aseverar que no va a quedar piedra sobre piedra. Y de alguna manera eso va a ser como el detonante para sus enemigos, para quienes el templo era lo más importante en ese momento, porque toda la vida religiosa y política del pueblo giraba en torno al templo. Entonces, que Jesús se exprese de esa forma, de alguna manera, va señalando un camino en el que Jesús toma temas como la gran tribulación, el ejemplo de la higuera, lo que viene a representar la parucía al final de los tiempos, sobre el día y la hora, que nadie sabe cuál es el momento. Entonces, y de alguna manera, la enseñanza de Jesús gira en torno a estar vigilantes constantemente para estar siempre atentos de tal forma de que no se nos agarre desprevenido. Entonces, dicho esto, entramos en la tercera sesión, que es la que inexorablemente van a ser los últimos días de Jesús ya en Jerusalén y donde vamos a ver pues que la mayor parte de los evangelios señalan con mucha exactitud y mucho detenimiento esta última etapa de los días de Jesús, donde Jesús va a ser traicionado,
arrestado, juzgado, torturado y finalmente asesinado. Entonces, de alguna manera, el relato de la pasión es uno de los más antiguos, pero a la vez el que está más fresco en la memoria de sus seguidores. Por ello, muchos afirman que esencialmente los evangelios son un relato de la pasión con una pequeña introducción. Y se nos va narrando de acuerdo a cómo fue interpretada esa pasión dentro de las comunidades primeras. Normalmente, la manera como vive un hombre tiene que ver también con su manera de morir. Y viene de alguna manera habiendo como una coherencia entre vida y la muerte. Pero en cierto modo, la muerte de Jesús nos va a revelar en síntesis lo que fue esencialmente su vida. Entonces, de algún modo, vamos nosotros a tener en un primer momento, a partir del capítulo 14, siempre se dice que hubo una cena pascual, pero en realidad hubieron dos cenas. La primera de ellas ocurre en Betania. Al comienzo del capítulo 14 vamos a tener una cena en Betania que a la vez va a ser una función hacia Jesús. Lo sigue posteriormente la traición de Judas y la preparación para la cena pascual. Estamos conscientes de que las autoridades de Jerusalén ya han decidido asesinar a Jesús. Ahora solamente les queda como esperar el momento oportuno y la manera de hacerlo. En un momento en que se celebraba la Pascua en la ciudad y había muchísimos peregrinos. Entonces, el relato de Marcos, les dije, nos narra dos cenas. Ya en su vida había comido con pecadores, con el pueblo en la multiplicación de los panes. Estas comidas generalmente revelaban el sentido de lo que era su proyecto del rey para quienes escuchaban. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? En la cena de Betania, Jesús defiende a la mujer que lo está cumpliendo, porque ve con ello el anuncio a su muerte, su sepultura, que están tan próximos. De alguna manera es una especie de embalsamamiento, ¿verdad?, sobre sí mismo, pero es al mismo tiempo un gesto de amor, de consideración, solidaridad. Luego tenemos la cena de Jesús con sus discípulos y la traición de Judas. En la cena generalmente se partía el pan, se repartía entre los presentes, y lo mismo se hacía con el vino, cosa que va a ser motivo de recordatorio para las comunidades cristianas y posteriormente para quienes somos sucesores del siglo XX. Entonces, en esa entrega del pan y el vino, Jesús está aceptando voluntariamente su entrega a lo que sea. Él ya sabe que va a morir. Sus enemigos han hecho de las diatribas con él y los tratamientos algo que pareciera no tener más que una sola salida. Pero Jesús afirma que puede morir, pero el proyecto del reino no va a morir, ni su proyecto va a fracasar. Entonces, de alguna manera, asegura que es precisamente su muerte lo que va a conducir al éxito del reino. Entonces, Jesús no vive su muerte como un fracaso, sino como un paso que asegura la realización de su proyecto. Y eso es algo que debería servir nosotros también de asidero. Uno a veces ha tenido la oportunidad de compartir los últimos momentos de una persona y uno ve esa muerte para la persona no significa un fracaso, sino la trascendencia más allá de esta vida. En cambio, hemos sido también testigos de personas que a la hora de la muerte se niegan a irse de este mundo. De alguna manera pareciera que rechazan la idea de dejar de estar aquí. Creo que Francisco nos puede, como médico, muy bien hablar de esa parte, pero es una realidad. Entonces, después de la cena, Jesús va al de los libros
puerto, muchas veces se dedicaba a la oración. Y fíjense que según Marcos, su oración es nada tranquila. Es un momento de crisis, es un momento de lucha, es un momento de tentación. Porque cuando uno se enfrenta a algo que inexorablemente puede evitar, de alguna manera eso causa tal trauma. O sea, esa aceptación no es fácil. Él se lleva consigo 3 discípulos más cercanos, pero estos se quedan dormidos. 3 veces Jesús los despierta, 3 veces vuelven a quedarse. Y esto actúa como un contraste, porque fíjense que a veces los discípulos de Jesús estamos dormidos, mientras que los enemigos del cristianismo, los enemigos de la paz, los enemigos del amor, están despiertos. Eso también tiene que ser un acicate para cada uno de nosotros, que muchas veces dejamos llevar. El relato de Marcos nos dice que Jesús empezó a sentir terror prácticamente. Le empieza a suplicar a Dios que lo aparte de toda esa situación a la que no quiere atravesar. Pero una y otra vez se enfrenta con valentía, si se quiere, pero con terror a lo que tiene que hacer. Es un momento, te digo, de tentación y de lucha, donde Jesús fue capaz de mostrar claramente su conciencia humana. Entonces, de alguna manera, esto va a ser el inicio de un proceso donde sus enemigos lo prenden, se lo llevan detenido y se enfrenta ante el primero al tribunal judío. Posteriormente se va a enfrentar al tribunal. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos, pues, después de su arresto? Que es cuando Jesús se identifica a sí mismo como el Mesías. Él responde ante las acusaciones, ante los casos, ante el perdón, ante todo el daño que le hicieron físicamente, hasta que le preguntan, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Bendito? Y Jesús afirma así, yo soy. De allí en adelante vamos a tener entonces para el consejo que le está juzgando los argumentos suficientes para llevarlo y conducirlo ante Poncio Pilato, que era quien desde el punto de vista político podía condenar a Jesús. Marcos nos relata conjuntamente con la prisión de Jesús las 3 negaciones de Pedro. Fíjense que el 3, que suele ser bastante de los evangelios, aparece, ¿verdad? En 3 veces Jesús va al huerto de los olivos, 3 veces los discípulos se duermen. Aquí 3 veces Pedro lo niega y después de la resurrección, 3 veces Jesús le va a preguntar, veamos, Pedro, me amas más que otros. Entonces, de algún modo es como una sucesión de hechos. Jesús ante Pilato es condenado a pesar de que Pilato no ve ninguna culpa en Jesús que amerite semejante castigo. Probablemente Pilato pensó que dándole una serie de latigazos, con eso la gente y los sacerdotes quedarían contentos y que se llevaría al extremo de la cruz a la persona de Jesús. Sabemos que no fue así. Jesús no se defiende en el momento. La acusación política que se le hace a Jesús es el de ser rey del mundo. Y esa es la decisión que toman los jefes de los sacerdotes, porque si dicen Jesús se cree el Mesías, eso no es, desde el punto de vista de la política romana, eso no es una cosa que importara a Pilato. Pero siendo gobernador en Jerusalén, en una ciudad que reunía tantos peregrinos durante la fecha, para Pilato es importante que tenga ningún tipo de motín, de levantamiento, y por eso, de alguna manera, da la orden, aunque no esté de acuerdo, de que Jesús sea ajusticiado de esa manera.
Fíjense que normalmente se acusa a los judíos de la muerte de Jesús, pero si lo examinamos con detenimiento, no es así. La acusación contra los judíos es una creación posterior, sobre todo después del siglo IV, cuando la iglesia cristiana se transforma en la iglesia oficial del imperio. Culpar a los judíos ha sido, si se quiere, el comienzo de un antisemitismo que todavía dura hasta hoy. Fueron judíos, fueron las autoridades judías que de alguna manera vieron en las palabras de Jesús, en su anuncio, en su forma de proceder, como su estatus de alguna manera se estaba debilitando. Hoy podía, con el tiempo, incluso quitarles a ellos su prestigio y todo lo que representaba como beneficio para el pueblo. Entonces, recordemos que los saduceos, que eran quienes controlaban el consejo, eran precisamente conformados por saduceos, y ellos estaban con chupancia, por decirlo así, con los romanos. Entonces eran, si se quiere, las familias poderosas, los grupos opresores, ¿verdad? Y entonces se pueden aliarse para acabar, digamos, con un dolor de cabeza que es para. Entonces, en el fondo, ni el Sanedrín ni Pilato entendieron la profundidad de la persona de Jesús. Jesús es un Mesías que anuncia el reino, que anuncia la liberación de los oprimidos, que pone la ley al servicio del ser humano y no el hombre al servicio de la ley. En tanto que fue capaz de desenmascarar la hipocresía de los sacerdotes, que a quienes decía, ustedes lo que tienen allí es una prueba de la teoría. Entonces, la alternativa para ellos era o reconocer a Jesús y cambiar o desaparecer, como sabemos que efectivamente ocurrió, para tratar de mantener sus privilegios. Entonces, Dios se manifestaba en ellos, por lo menos así lo consideraban. Entonces, si ellos no eran pecadores y Dios estaba de su parte, Jesús había desaparecido. Ahora, ¿por qué el Sanedrín mató directamente a Jesús y se sirvió de las autoridades romanas? Porque sabemos que en un momento dado el pueblo podría quizás levantarse, porque Jesús tenía muchos seguidores para hacer. Entonces, ellos les tocó, ¿verdad?, utilizar a los romanos como poder político para tratar de quitarse a Jesús de en medio. Sabemos que más tarde lo hicieron con Esteban, como muchas veces en nuestros barrios, a una persona, cuando llega la policía, ya el populacho, por decirlo así, ha justiciado a alguna persona que ha hecho algún daño en la las autoridades judías mataron a Jesús por dos motivos. Primero, porque le temían al pueblo. Y segundo, porque no quieren aparecer responsables del arresto de Jesús. Entonces, el motivo teológico es la blasfemia. El motivo político es la insurrección. Entonces, y los romanos, cuyo castigo precisamente es la cruz para quienes no son romanos, condenan sencillamente a Jesús. Tenía que condenarlo como subversivo, podía hacerlo, aun cuando él creía que Jesús era digno de Jesús. Tampoco era peligroso para el poder romano, pero no quería evitarse problemas, tanto con el entorno judío sacerdotal como en el fondo con el pueblo. Entonces Jesús va a morir por ser fiel a la tradición de Israel, a la tradición profética más antigua e importante. Debemos estar conscientes que el relato que Mateo desarrolla más acerca de Barrabás en el Evangelio de Marcos es bastante fuerte. Fíjense, Mateo en el 15, Pilato, decidido a dejar contenta a la gente, le soltó a Barrabás,
y a Jesús para que lo azotaran y crucificaran. Ahora, Jesús no solamente tuvo que soportar la cruz, tuvo que soportar el peso de llevarla hasta el Calvario, la burla de los soldados, el ser coronado de espinas, el ser tratado como un guiñapo humano, podríamos decir, el ser azotado de manera inclemente. Y en cierto modo, algo importante que yo quiero destacar con ustedes, que Jesús, el Jesús histórico, muere por pecado. Eso es la teologización de la cruz que nosotros posteriormente asumimos como tal. Y es cierto que Jesús muere por pecado, pero el Jesús histórico, tal como lo presentan los evangelios, muere por sus convicciones, por su forma de vivir, por hacer caso a las tradiciones proféticas del pueblo de Israel, ante un pueblo que había traicionado esa tradición. Y ha sido, si se quiere, una deformación de la muerte de Jesús, que lo presentan como un sacrificio. Imagínense que presentar que Dios estaría tan enojado con el pecado de los hombres que solo el sacrificio sangriento de su hijo iba a poder aplacar eso. Entonces sería como para que el ser humano fuera capaz de pagar esa deuda de sangre con Dios. Esa concepción sacrificial no está en los relatos bíblicos, sino que nace en la Edad Media para justificar el pago de las deudas, para justificar que el pueblo de alguna manera tiene que pagar sus deudas aunque se hace un sangre. Adelante, Francisco. No, no, una pregunta, profesora. Entonces, un poco el concepto que se quiere transmitir en la lectura del Evangelio es que el poder político romano y el poder religioso, más no el pueblo judío, fueron los que indujeron la muerte de Jesús. Exactamente, porque en el No fondo es un constructo. el pueblo no tenía poder, el pueblo no tenía ningún tipo de poder. Recuerden que los pueblos son maleables. El mismo pueblo que el domingo de Ramos alababa a Jesús en su entrada a Jerusalén, es el mismo que 3 días después dice, sí, crucifíquenlo. Entonces uno se pregunta, ¿pero no es el mismo pueblo el que escuchaba su mensaje, el que estaba presente en la multiplicación de los panes, el que a su lado en todo momento estuvo presente? ¿Cómo es posible que ese mismo pueblo le dé la espalda en este momento? Y sin embargo es así. Bueno, adelante, Virginia. Gracias, profe. Bueno, uniendo un poquito a lo que pregunta Francisco, Ajá. hasta qué punto el pueblo, ¿verdad? Entendiendo este contexto de los poderes eclesiásticos y políticos, hasta qué punto el pueblo, pues es influenciado por estos poderes? O sea, quiero decir que hasta qué punto el pueblo realmente pueda querer que lo crucifiquen o hasta qué punto no le queda de otra de decir al pueblo, o sea, que yo no me imagino un pueblo diciendo, pues no, o sea, no lo crucifiquen, porque siento como una presión política y social muy fuerte. Entonces no entiendo cómo hasta qué punto el pueblo realmente quería eso o más bien tiene que decir eso, o sea, como tiene que reaccionar así a lo que digan las autoridades eclesiásticas y políticas. Esa es mi duda. Sí, Claro, Virginia, en cierto modo es así, porque recuerda que estamos ante una teocracia, donde el poder religioso y el poder político prácticamente eran lo mismo. Ellos, como vasallos, vamos a decir, del Imperio Romano, se veían en una situación de dependencia, pero el grupo sacerdotal frente al pueblo era hegemónico completamente, tenía todo el poder en sus manos. Entonces, y muy difícil que alguien del pueblo se hubiera atrevido, ¿verdad?, a contradecir lo que los jefes y los sacerdotes estaban exigiendo y a la vez pidiendo. Entonces, quizás un poco la cosa venga por ahí. Y estamos conscientes de que Jesús realmente, Jesús muere por nuestros pecados, pero más que todo, yo una vez estuve en una charla que me gustó mucho porque decía que Jesús lo que vino a mostrarnos fue una recreación. Si la primera vez en el Génesis el ser humano fue capaz de querer igualarse a Dios y de caer en falta,
la presencia de Jesús era para mostrar una recreación nuevamente de lo que era la vida. Y ciertamente es así. Un hombre que fue capaz de morir por sus convicciones. ¿Acaso los santos que nosotros tenemos, vamos a decirlo, los de nuestra época, pues, un Monseñor Romero, ese fue un hombre capaz de morir por sus convicciones? Es consciente de que él estaba trabajando por el reino y que lo que él estaba haciendo era la voluntad de Dios. Entonces, Jesús, el Jesús humano, también tiene que haber estado consciente de que estaba haciendo la voluntad del Padre y plasmando y planteándole un camino al ser humano por el cual sencillamente mostraba la diferencia entre ser un verdadero creyente y no ser. Esa desviación que el pueblo de Israel había tenido en muchos momentos de su vida. Entonces, por allí probablemente podemos nosotros interpretar estos relatos de la cruz. Adelante, María Nelis. Sí, Rebeca, yo tengo la duda que si se puede decir realmente que el pueblo fue el que hizo que crucificaran a Jesús, puesto que el Sanedrín era un lugar muy pequeño, es la versión que yo he escuchado, pues, que era un lugar muy pequeño y que había pocas personas en ese lugar, los sacerdotes los que podían entrar a ese lugar. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que el pueblo tuvo acceso a ese juicio? Probablemente el pueblo no tuvo acceso al juicio y el Sanedrín no era tan pequeño. Recuerden que tenía 70 miembros y era presidido por el sumo sacerdote y quedaba al lado del templo, y el templo funcionaba también como banco donde se guardaba el dinero de la viuda y de los huérfanos. Pero recuerden que estamos en Pascua y la presencia del pueblo es como, imagínense un mitin donde sencillamente Pilatos sale a hablar con el pueblo porque era costumbre que durante la Pascua se liberara a un preso. Entonces, es el motivo que escoge Pilato para que voten por Jesús, para que sencillamente al lado de Barrabás, que era un asesino perteneciente a los celotes, una persona que había hecho tanto daño, era lógico que la mayoría votara era a favor de Jesús, quien había dado un mensaje de paz, de amor, de fraternidad. Y sin embargo, ¿qué tal que votan por Barrabás? El texto nos dice que los sumos sacerdotes desde atrás estaban soliviantando al pueblo para que dijeran crucifícalo, crucifícalo, como en efecto ocurrió. Entonces, y aquí hay algo bien simbólico. Ustedes saben que el nombre de Barrabás, Bar en hebreo, es hijo, mientras que Abba es padre. Es la manera como Jesús, cuando hablaba con el Padre en oración, le llamaba de ese tono tan familiar. Entonces, en el fondo, Jesús está dando la vida por un hijo de Dios, un hijo del Padre. Y ahí es donde viene el sentido profundo de lo que significa la cruz para cada uno de nosotros. Porque recordemos que nosotros creemos en un Dios que fue crucificado como un delincuente. Jesús no fue crucificado porque ellos creyeran que era el Mesías, fue crucificado porque lo consideraban un delincuente, el Jesús humano. Que nosotros reconocemos en ese Jesús humano al Cristo de la fe, es otra cosa. Que nosotros reconocemos que gracias a eso nos enseñó un nuevo camino y que cada uno de nosotros no puede escapar de su cruz, de la cruz que nos toca en la vida. Y jamás podremos llegar al domingo de la Pascua si no pasamos por el viernes de la cruz. Tenemos muchas cruces en la vida, pero la cruz final, la que nos va a conducir precisamente al otro plano, es la que Jesús vino a mostrarnos de qué manera, en qué forma, con qué entereza nosotros seríamos capaces de llegar hasta ahí. Francisco tiene la mano levantada. ¿Quieres comentar algo más, Francisco? La pregunta que le hice con un poco de doble intención, Ajá. doble y sana intención, ¿no? Que cómo a través de un evento que sucedió hace 2000 años, en la forma que nos explican, pudo haber cambiado toda la historia de la humanidad en ese aspecto. Fijémonos, sin entrar en ninguna consideración política y muchísimo, bueno, yo no tengo nada que ver con eso, pero ni tengo raíces ni tengo nada que eso. ¿Cómo ha trascendido
2000 años después en la situación actual, ¿no? Que lleva muchísimos años en el antisemitismo que hay en todo el mundo y las luchas de esos países. Quizás sería consecuencia de esto. Pues es muy probable que esa semilla se haya plantado y después, siglos después, se haya pronunciado, ¿no? Y en cuanto a la situación del momento, yo creo que si lo traspolamos ahorita a nuestra situación actual, el símil es muy sencillo, creo yo. Un grupo de gente, no solamente aquí, que también en algunas partes del mundo decide, un pequeño círculo decide por todo el mundo. Probablemente eso fue lo que pasó, ¿no? Simplemente eso. Claro, en eso tienes toda la razón. El antisemitismo no solamente no ha desaparecido, sino parece que se ha potenciado últimamente a favor, incluso de grupos, terroristas que han sembrado el caos, digamos, a nivel mundial. Ahora, tendríamos que ver, fíjese que este es un pueblo pequeño, vamos a decir que insignificante en relación con sus vecinos cuando nace, pero ya desde el comienzo quiso ser exterminado por los faraones. Después fueron los asirios, después los mesopotámicos, después los persas, y cada uno de ellos en su momento, ¿verdad? Han tratado de acabar con ese pueblo. Yo creo que también hay que reconocer que es un pueblo que ha sufrido a lo largo de la historia y que se ha crecido a pesar de todo. Tengo entendido que el 40% de los premios Nobel pertenecen precisamente al... Entonces, habría que ver hasta qué punto este origen. Y es más, dicen que el capítulo 26 del libro del Evangelio de Mateo, y voy a leer un momentico donde habla de que, un momentico, crucifixión, donde dice, más vale que uno muera para, esperen un momentico para buscar exactamente, dónde es que dice esto, 26, 26. Bueno, ahorita no me acuerdo el versículo, pero es cuando dicen los sumos sacerdotes, salvó a uno y no pudo salvar a otros. Más vale que muera uno por todo el pueblo y acabar con ese problema. Eso es como el dicho ese nuestro de que muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Entonces, de alguna manera quizás estas autoridades pensaron que al acabar con Jesús, ya ese movimiento iba a desaparecer. Y hubiera podido ser si Jesús realmente no hubiera sido Dios, no hubiera resucitado. Fíjense que es a raíz de la resurrección y de la Pascua que aquellos discípulos timoratos, miedosos, fueron capaces de enfrentar a todo un imperio, ¿verdad? Y de ahí en adelante se fue montando una comunidad que poco a poco fue creciendo y ha tenido a lo largo de la historia, vamos a decir, sus momentos culmen donde se ha expresado mayoritariamente que el mundo occidental la creencia cristiana. Pero en los peores momentos de nuestra historia cristiana ha habido siempre un pequeño resto que ha señalado, que se ha destacado. Ejemplo quizá, Francisco de Asís, en un momento de oscuridad para nuestra iglesia, supo poner la diferencia. Adelante, Susi. Sí, bueno, yo también quería dar un poquito mi pensamiento en cuanto a eso que hablaron del pueblo, pues como el pueblo que una semana antes lo había alabado y festejado en su paso a Jerusalén, como en ese momento dijo que lo crucifiquen. Entonces yo, bueno, pensando la cosa, sociológicamente hablando, existen formas de reacciones en masa. Entonces, con que los judíos hubiesen comprado 3 o 4 personas, comprado digo que le pagaron, para que dijeran crucifíquenlo, y el que más grita es el que más se oye. Yo me imagino que eso debe haber sido algo así, porque yo no puedo pensar que un pueblo que ha visto los milagros que hizo Jesús, que vio todo lo que él hizo, fueran a hacer eso. Yo creo que fue
más una reacción en cadena, en masa, que una verdadera voluntad de que ellos quisiesen matarlo así, crucificándolo. Bueno, Eso era todo. tiene sentido lo que tú dices, muchísimo sentido. De hecho, es algo que hemos visto con cierta frecuencia en nuestra época. Una serie de personajes o líderes que tienen tanto ascendiente dentro de un grupo humano que son capaces de que ese grupo humano haga lo que él quiere. Eso es una realidad. O sea, en la época de Jesús, no necesariamente fue diferente. Tiene mucho sentido lo que tú expresas. Aparte de eso, lo cierto es que la muerte de Jesús no tuvo la última palabra. Hay personajes que nunca mueren y Jesús fue uno de ellos, ¿verdad? Hay gente incluso que es más peligrosa muerta que viva. Entonces Jesús no fracasó, sino que su testimonio lo llevó aparentemente un triunfo de sus enemigos. Fue sencillamente un triunfo sobre la muerte, sobre el mal, sobre la mentira, sobre la falsedad. Eso fue la muerte de Jesús. Pero ¿cuándo lo entienden sus discípulos? Cuando resucitan, no en este momento. En estos momentos ellos se sienten tan fracasados como su maestro. Por eso, fíjense cuando, ya en el capítulo 16, que tenemos el relato más antiguo de la resurrección, nos encontramos, ¿verdad? Que varias mujeres que eran discípulas de Jesús, que fueron al sepulcro para embalsamar a su cuerpo. Algo que si se quiere era un poquito, si ya estaba enterrado, embalsamar su cuerpo era un poco un sinsentido, porque si era costumbre de las mujeres enjugar el cuerpo del difunto con aceite antes de envolverlo en tela para que fuera, digamos, a su morada definitiva. Entonces, sin embargo, se dan cuenta que el cuerpo de Jesús ha desaparecido, ¿verdad? Entonces, ya los discípulos se habían vuelto a Galilea otra vez. Entonces, ¿qué es lo más importante vamos a llamar el caso Jesús? Que las mujeres, ¿verdad? En este primer día de la semana, va a contárselo a los discípulos, pero no le creyeron. ¿Por qué? Porque las mujeres no le creían a nadie. Los hombres necesitaban que hubiera por lo menos dos hombres para que uno fuera capaz de atestiguar o aseverar lo que el otro decía, pero las mujeres ni que fuéramos 10. Entonces, era una cuestión que ya de entrada da que pensar, porque fíjense que Jesús se aparece y le dice, dile a los muchachos que allá en Galilea los voy a ver, porque todo lo que son las apariciones de Jesús resucitado giran en torno al lago y a Galilea, en tanto que los relatos sobre el sepulcro vacío giran en torno a quienes estaban en Jerusalén. Entonces, luego de esta situación, nosotros tenemos que Jesús se aparece durante 40 días a sus discípulos. Entonces, lo que va a permitir que sus discípulos tengan otras experiencias bien profundas y empiezan a experimentar la presencia de Jesús en medio de ellos. Entonces, un Jesús que está vivo corporalmente. Y entonces ellos se asombran, pero ese no fue el cuerpo que fue destrozado en esa cruz, que fue prácticamente manchado, marchitado, golpeado. Y sin embargo, están conscientes, ¿verdad?, que ya el cuerpo de Jesús no está sometido a los límites del tiempo ni del espacio. Pero Jesús está como cambiado. Y ellos no lo reconocen más que cuando habla, cuando corporalmente se presenta ante ellos, tal como ellos lo habían conocido anteriormente. Y es cuando empiezan a creer que verdaderamente el reino de Dios es posible, porque toda la historia liberadora del cristianismo se funda en esta experiencia de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y es allí donde tiene una importancia grandísima Galilea. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús resucitado entre sus discípulos en Galilea marca la pauta de un nuevo comienzo. Es como que si les hubiera dicho, caramba, la primera vez que yo los convoqué a que me siguieran, ustedes fracasaron.
porque fíjense que hasta el momento de la chiquita me dejaron solo, pero ahora tienen la oportunidad de hacer un nuevo comienzo y esta vez no van a fracasar, esta vez sí van a hacer las cosas bien. Entonces, eso es extraordinario, esa forma como se va dando estos relatos, si se quiere corticos, porque ya la resurrección es poco lo que los evangelios nos regalan, y más escuetamente el evangelio de Marcos, que fue el primero, pero sin embargo nos va marcando la pauta a seguir. Me parece que Susi quería decir algo. Bueno, sí, con eso que estaba usted diciendo, profesora, me hizo recordar del capítulo de Lucas, en el cual iban ellos en camino a Emaús, lamentándose de todo lo que había sucedido, todo eso, y Jesús iba con ellos y no lo reconocieron, porque Jesús estaba, yo me imagino que en cuerpo glorioso, o sea, no se imaginaron nunca que aquel desastre que vieron en la cruz pudiese estar caminando al lado de ellos. O sea, no sé qué les pasó, pero es un Sí, poco eso que ellos mismos no se dieron cuenta de todas esas maravillas que nos había hablado el Señor antes de su crucifixión. claro, a pesar de que él se los dijo, ¿no? Porque fíjense que a lo mejor, pongámoslo un ejemplo en nuestra época, uno conoce a una persona y sabe que se murió, pero ves en la calle otro que tú dices, caramba, pues ese se parece que se murió, pero no puede ser porque está muerto. Entonces, es un poco ese caminar, este, ¿no? Y lo mejor, fíjense, con los discípulos de Maús, que una vez que Jesús es reconocido, ya no necesita su presencia, porque nos está llamando a que nosotros seamos los testigos. Ya Él nos dejó ese encargo. Este, y eso verdaderamente es un acontecimiento que luego de 21 siglos nos sigue impactando cuando nosotros tenemos un familiar que está en ese tránsito de la muerte de la vida a la muerte. Siempre pensamos en el camino de la cruz y cómo esa persona está, ese paso, está ciertamente yo tuve una experiencia muy bonita con la muerte de mi mamá, que muere conmigo, que yo veía que ella estaba hablando, yo no veía nada, pero ella estaba hablando, por lo menos así lo creía ella. Con Jesús decía, no, Jesús, no, todavía no, todavía no. Y bueno, ya estaba bien delicada, o sea, ya prácticamente estaba en sus últimos momentos, pero estaba como en esa pausa. Y llega un momento que le dice, sí, está bien, Señor, está bien. Vámonos, pues, en tus manos encomiendo mi espíritu y mi mamá quedó allí. Entonces, yo digo que la experiencia de los discípulos tiene que haber sido algo semejante a eso, porque es el paso trascendente hacia una realidad que nos supera, más allá del espacio. Y esa es una experiencia que nosotros como creyentes también vamos a atravesar ese umbral. Adelante, Susi. Sí, y con respecto a eso, no sé en cuál capítulo, pero me parece haberlo escuchado, que dicen que los apóstoles envidiaban a nosotros, pues, a los que íbamos a vivir y creer en Jesús sin haberlo visto. No sé dónde o quién me lo dijo, pero algo así, que los apóstoles envidiaban a aquellos que en el futuro pues iban a creer en Jesús sin haberlo visto. O sea, era como algo increíble para ellos, porque ellos habiéndolo visto, habiendo vivido y convivido con él tanto, les costó el hecho de que él hubiese resucitado. Bueno, eso Entonces tiene que pensar que ver, una gente que Ujú. sí, tiene que ver con las palabras hermosas de Tomás. Cuando Tomás no está Ah, presente al momento de que se aparece a los discípulos, estamos en el Evangelio de Juan. Y cuando ok. finalmente Jesús le dice, bueno, mete aquí los dedos en las llagas que tengo en mis manos. Y entonces Jesús dice, Señor mío y Dios mío, porque dice, ver para creer. O sea, tenías que ver estas heridas para tú creer que yo había resucitado. Dichoso aquel capaz de creer sin ver. Y ahí estaríamos nosotros. Nosotros no hemos sido otros testigos originales. Nosotros somos
herederos de una fe y tratamos medianamente dentro de nuestras posibilidades de seguir siendo discípulas y tratar de sembrar también reino en la medida que podemos, con errores, a veces con retroceso, pero ahí vamos, porque si de algo estamos seguros es hacia dónde queremos ir. Y eso es lo que nos sustenta, pues, y que de hecho nos tiene aquí compartiendo este evangelio de Marcos. Así es, así es. Sí, entonces, dicho esto, ya yo quería pasar a una segunda parte que hemos dejado como para el final, ¿no? Y que tiene que ver un poco con el contexto histórico ya de la comunidad de Marcos, porque sabemos que se trata de un evangelio, todo que fue escrito en un griego semitizante, porque si bien está escrito en griego, el pensamiento es judío, así que es probable que haya sido un cristiano helenista, ¿verdad? Probablemente judío, y digamos que es la tesis, como decir, más, ¿cómo se llama? Más respetada. La obra fue acogida como testimonio de la tradición de Jesús. Fue editada en forma anónima. Recuerden lo que dijimos que es hasta el siglo IV de que los nombres de los evangelistas, tal como los tenemos hoy, se les adjudican. Es un evangelio que tiene muchísimos, pero muchísimos semitismos. Aparte de eso, la tradición dice que el autor fue un tal Marcos, tal Juan Marcos, que se dice que fue compañero en el primer viaje misionero de Pablo, que era familiar de Bernabé, y que posteriormente estuvo al lado de Pedro. Se dice que Pedro fue a Roma y que la tradición cristiana de Roma en gran parte tiene a Pedro. Y se cree que Marcos acompañó a Pedro y que escuchó de sus propios de experiencia lo que había acontecido con Pedro. Hoy en día se suele aceptar como histórico el nombre de Marcos y esto ha sido atestiguado por la tradición. Ahora, ¿en qué tiempo se escribió? Sabemos que fue el primer evangelio y que probablemente con motivo de la guerra judía, algún cristiano huyendo de la guerra preservó parte de este evangelio junto con los documentos de Qumran que fueron descubiertos hacia 1946-48. Pero apunta evidentemente a un tiempo de persecución que se ajusta precisamente a esta época. En Marcos 8, estamos hablando de los versículos que van del 34 al 38, camino a Jerusalén, cuando Jesús plantea la temática del seguimiento, les habla de situaciones hostiles por las que van a tener que atravesar ellos. Eso no se ve en la primera parte del Evangelio cuando es la predicación de Galileo, ¿verdad? En Marcos 10, cuando se habla del joven rico, también ahí se toca el tema de lo que es la secuela del seguimiento, ¿verdad? Y habla de una comunidad que evidentemente está siendo hostigada. Recordemos que los primeros cristianos al comienzo parecían un grupo más dentro del judío, asistían a la sinagoga, se circuncidaban, eso sí, se reunían en las casas para celebrar la cena del Señor, pero esa ruptura se hace definitiva en el año 70, después de la destrucción del templo y de que fue asolada la ciudad de Jerusalén. Pero ya anteriormente los cristianos eran acusados de no querer ir a la guerra. Recordemos que la guerra judía estalla hacia el 66 aproximadamente. Por otra parte, ya el capítulo 13 que les decía al comenzar esta tarde, que era un capítulo evidentemente apocalíptico, habla de luchas, de testimonios en tribunales y de una problemática, que también vamos a observar en los Hechos de los Apóstoles. O sea que habla de una situación de crisis y de problemas internos. Ahora, sí se sabe que el Evangelio fue escrito, como le decíamos anteriormente, un poco antes del año 70. En cuanto al lugar de redacción, muchos
pensarían que era Galilea, ¿verdad? Por eso de la acotación que se hace de la vuelta a Galilea, del recomienzo de la experiencia, ¿verdad? Y entendida Galilea como lugar teológico, ¿verdad? Pero es poco probable. Se cree que fue escrito fuera de Palestina y probablemente en Roma. Si tomamos en consideración la tesis de que Marcos era discípulo de Pedro, ¿verdad? Y que si bien fue escrito con un pensamiento judío, este es un evangelio que se encarga de traducir expresiones arameas para que el público las entienda, lo cual quiere decir que está ante un público o una comunidad que no conoce ni el hebreo ni el arameo. Prueba de ello es capítulo 5, cuando le dice, Talita Kumi, niña, levántate. Entonces, donde el autor, Marcos, traduce, quiere decir, niña, levántate. ¿Y por qué se piensa que puede ser Roma? Bueno, por varias razones. Hay explicaciones sobre costumbres judías, algo que es superfluo en un ambiente palestino. Ahí no habría necesidad de explicar nada de eso. Las palabras arameas que se explican, les acabo de decir, también latinismo y alusiones al derecho romano, como puede ser, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 35, se habla de la palabra vigilia. La vigilia es una palabra latina. Entonces, el adulterio visto en iguales condiciones al hombre y la mujer, lo cual no era precisamente costumbre judía. La explicación de las monedas romanas en su equivalente hebreo, la presentación de un romano como el primero que reconoce la identidad de Jesús. Recordemos que en la cruz, ante la muerte, fue un romano quien dijo, verdaderamente, este era el Hijo. Entonces, todos estos detalles hacen pensar que el Evangelio de Marcos tiene que haber sido escrito en un lugar lejano de Palestina, y volvemos a la tesis de Roma, ¿verdad? Como posibilidad, lo cual está a favor el que Clemente de Alejandría, en una de sus cartas, diga que precisamente Marcos vivía con Pedro en dicha ciudad. Sí, tendría que ser probablemente algo que esté sustentado con la realidad. Por otro lado, tenemos los destinatarios. La mayoría son paganos, que vienen del helenismo, con una minoría, si se quiere, judeocristiana, y la mayoría proveniente del paganismo, digamos en un 90%, porque necesitan que les expliquen costumbres y hechos que un mundo judío no harían falta. La iglesia es pequeña, es local, y es uno de los temas predominantes. La iglesia de Marcos es una iglesia campesina, centrada en Galilea, ¿verdad? Una iglesia doméstica completamente, donde evidentemente es un llamado pues a la vuelta a las raíces. Son los habitantes de la pequeña casa, los habitantes del Evangelio, y sobre todo hay algo bien simpático con respecto a esto, la actitud misionera que nosotros leemos en Marcos, con mucho vocabulario de tradiciones misioneras, misión con los paganos, el anuncio, el envío de dos en dos, el alojarse en casa de creyentes, ¿verdad? Entonces, incluso pudiéramos decir que con Marcos estamos ante una cristología correctiva. Lo que decimos es que supone a una comunidad que tiene que replantear su fe en Jesús. Un Jesús que impone silencio a sus discípulos. Pareciera que los discípulos llegan con una idea y se van con otra. Quizás a nosotros hoy en día pasa exactamente. La cristología de Marcos hace alusión a persecuciones también. Y sufre mucho en el capítulo 13 con todas esas acotaciones apocalípticas de las cuales hemos hecho precisamente referencia. Incluso se hace el planteamiento de Jesús como hijo de Dios en un momento difícil, que es el de la cruz.
justo en momentos en que la comunidad está pasando muchas dificultades. O sea que es una cristología de crisis también. Y por otra parte, ¿qué es lo que hace Marcos? Presentar esa cristología en el prisma de la debilidad, en Getsemaní, cuando Jesús le pide al Padre como parte de. O sea, es algo verdaderamente hermoso que nos va planteando, ¿verdad? Como un mensaje que posteriormente al encuentro con la gnosis, quiere presentar no solamente a Marcos, sino a los evangelios como una religión según un asidero histórico, y eso es completamente falso. ¿Verdad? Marcos lo que pretende es que su evangelio sea como una catequesis narrativa y no biografía para la segunda generación cristiana. De hecho, el evangelio de Marcos es más como para escucharse que leerse. Entonces, dicho esto, quizás deberíamos entrar un poco en lo que es el contexto teológico del evangelio, porque nos va presentando las distintas facetas con las que Marcos describe a Jesús. La primera de ellas implica que Jesús básicamente es el evangelio. Recordemos que Jesús es el anunciador, el primero que pronuncia la palabra evangelio, la noticia, es precisamente Marcos. Y presenta a Jesús como buena noticia. Evangelizar es un concepto teológico que tuvo un proceso de transformación y de formación. Y eso viene del segundo Isaías, donde evidentemente luego del destierro de Babilonia, había la idea que evangelio era dar una noticia, pero no necesariamente religiosa, podía ser en el marco político, en el marco económico, era como un verbo neutro, vamos a decir así. Y así lo presenta Isaías en los capítulos 61 y 62. Pero Marcos lo utiliza para referirse al reino de Dios como algo cercano, inminente. Entonces, en cierto modo, evangelizar resume toda la obra apostólica que proclama a Jesús, en quien se cumple la promesa que están presentes en él. Por eso le da ese título, Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Con las mismas palabras que termina el centurión al pie de la cruz, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, al mismo tiempo, sabemos que Mateo 7 veces utiliza la palabra evangelio y evangelizar. Es el primero en el título, evidentemente. Después presenta a Jesús como dador de la buena noticia. Decir evangelio es sinónimo de Jesús. Evangelio se busca o se ubica en el mensaje de ganar o perder. Entonces, toda la reflexión posterior que Marcos y la comunidad primitiva a partir de Marcos reflexiona, tiene que ver precisamente con esta postura, de la cual una característica de Marcos, y eso tiene que ver con la tarea que tienen ustedes para el foro de hoy, entender a Galilea como lugar teológico, como un lugar donde se puede recomenzar el camino. No importa las veces que nosotros le hemos dado la espalda a Dios, no importa las veces que hemos caído en pecado, no importa las veces que nosotros hemos dado un paso hacia atrás. Lo que importa es que tenemos claro que la misericordia de Dios está presente y que siempre vamos a tener la posibilidad de recomenzar el camino, al igual que la comunidad marcada. Entonces, esto es verdaderamente interesante para reflexionar. Y de paso, Galilea siempre se va a presentar como en contradicción, en contradicción precisamente a Jerusalén. Jerusalén es el lugar de la increencia, en tanto que Galilea es el lugar de la fe, del mantenimiento del encuentro, de la evangelización, del nuevo comienzo. Entonces, también Jesús es presentado por Marcos
como el Mesías que proclama el reino de Dios. Porque si el reino de Dios es anuncio, ¿verdad? Y Jesús es el anunciador, qué mejor que interpretar a Jesús como el Mesías, el esperado, que es capaz de proclamar ese reino como una realidad que favorece a la vida y que nos va presentando a Jesús lo mismo que va a decir Juan cuando habla de que Jesús es camino, verdad y vida. Y el reino de Dios no es una formulación abstracta. El reino de Dios es un ya, pero todavía no. Un ya porque ya se ha revelado el Padre a través de Jesús. Y es un no porque falta de nuestra parte, de nuestra colaboración para llevar a eso a la realidad plena. Entonces, ¿por qué es interpretado como Mesías? Bueno, gracias a los milagros, sobre todo los exorcismos que hacen ver quién es el que es verdaderamente más fuerte. No es precisamente los demonios, no son precisamente los malos, es Jesús que es más fuerte que tú. Con las curaciones, Jesús es capaz de destruir cualquier enfermedad. En las resucitaciones, Jesús es capaz de volver a cualquiera de las. Incluso los milagros de la naturaleza, porque Jesús es más fuerte que cualquier circunstancia natural en este mundo donde está. Entonces, ¿tiene la intención Marcos de presentar a Jesús como super milagrero? No, sencillamente no. Aun cuando pone algo de lo suyo, él lo que hace es básicamente ubicar los milagros en Galilea como lugar de la fe. Y no añade elementos tradicionales como añade Mateo, como añade Lucas en un momento dado. Entonces, otra característica que identifica a Jesús como Mesías es el perdón de los pecados, porque el perdón, vamos a decirlo, o el pecado, entra en el proceso del milagro, como en el caso de la curación del paralítico, que le dice tus pecados son perdonados. Es por ello que los fariseos y sacerdotes se le van encima. ¿Quién es este que cree para que esté perdonando pecados ni que él fuera Dios? Y incluso también un detalle que lo identifica como Mesías es la vocación, que es un signo comunicacional de la presencia del Rey. Además, para Marcos, Jesús es el Hijo de Dios. Mesías e Hijo de Dios. Para él, Jesús tiene toda la fuerza de Dios para liberar a los pobres y los hombres. Por eso su práctica es poderosa y esto se revela en esa presentación del reino. Entonces, incluso Dios está presente en la obra de Marcos también. Es el único que se puede amar con todo el ser. Es el todopoderoso, es el creador del mundo, es el único bueno, es dador de vida. Todas esas expresiones las vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos para referirse a Jesús como Hijo de Dios. Es un Jesús que es reconocido como hijo ante la misión. Es más, ese es el título que le atribuye el Sanedrín precisamente para tomarlo como excusa para matar. Se dirige a Dios llamándole Padre. Entonces vamos a encontrar una serie de elementos que incluso Jesús, siendo Dios, actúa como intérprete de la ley. Cita que los cambios introducidos a la ley por parte del mundo teocrático del siglo I ha sido para esclavizar al ser humano y no para darle la libertad de los hijos de Dios. Incluso Jesús se declara a sí mismo como Señor del sábado y se identifica con el propio reino de Dios. Entonces, para el mundo judío, lo sagrado era el templo, ¿verdad? Incluso por encima de cualquier otra realidad. Pero Jesús llega hasta el templo, lo toma y lo descalifica completamente. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que Jesús es el verdadero templo. También podemos decir, ¿verdad?, que es el Mesías consagrado por el Espíritu, pero también Marcos es capaz de presentarlo como hijo del hombre. Esta es una expresión que está tomada del texto de Daniel, ¿verdad?, y que de alguna manera viene a representar que Jesús,
como hijo del hombre es la epifanía de Dios. Es un verdadero proceso revelatorio en cuanto a hijo de Dios. Pero fíjense, un hijo de Dios que actúa muriendo. Eso es lo significativo. Entonces, es más, Marcos designa 81 veces el nombre histórico de Jesús. Y lo designa en un primer momento como verdadero hombre, con reacciones humanas. Un Jesús que se indigna, eso lo vemos en 1:41. El que se entristece, que se queda dormido en la barca, cansado, a pesar de la tormenta, que se maravilla de las cosas que suceden, que regaña a sus discípulos, que sienta a los niños en sus rodillas para conversar con ellos, que como ser humano sabe el día ni la hora, eso solamente lo sabe el Padre, y que es capaz en la oración del muerto de rechazar la pasión y de pedirle a Dios Padre que no lo haga pasar por eso, pero sin embargo es capaz de obedecer hasta ese límite a pesar de que no quiere pasar por eso. O sea, es una cosa que nos hace ver a Jesús con otros ojos. Eso es lo extraordinario de Marcos. Él no es un superhombre, y no es un Dios entre mortales, es un hombre 100%. Entonces, con una disponibilidad total hacia el Padre, que se revela a través de las parábolas, que un grupo de enemigos lo sigue como si fuera su sombra, ¿verdad? Entonces, la revelación de Jesús es una tragedia que termina en la cruz. La cruz, hombre muerto, desnudo, abandonado, sometido a las burlas de todos. Pero Marcos nos deja una esperanza a recomenzar en la vida. Y esto es lo grande. Entonces, Jesús como hijo del hombre, y eso aparece 14 veces en este evangelio, es el anunciador del reino a través de su ministerio, pero también lo es en su muerte y su resurrección, y mucho más en la parucía. Son los tres elementos donde Jesús vendrá ya no como Cristo sufriente, sino como redentor escatológico. Entonces, se piensa, y algunos autores lo creen así, que el uso del título por parte de Jesús tiene que ser entendido a la luz del siervo de Isaías. Entonces, más allá de eso, también tendríamos que decir que en Marcos podemos detectar una escuela de seguimiento, donde hay varias características que son importantes destacar y que sirven de clave de interpretación a este evangelio. Primero, la geografía de Marcos. La geografía de Marcos es teológica. Es el enfrentamiento entre dos corrientes, Galilea y Jerusalén. Galilea el lugar de la fe, Jerusalén el lugar de la increencia. Galilea es el lugar del fracaso, pero también es el lugar para recomenzar el camino. Las relaciones que establece Marcos en su evangelio tienen como tres categorías. Los discípulos más cercanos, a los que también vamos a incluir discípulas, porque Jesús también tuvo discípulas, el pueblo que lo sigue, pero que también es capaz de darle la espalda, y evidentemente sus adversarios, que son los que a la postre van a tener más peso. Sabemos que los documentos más antiguos de este evangelio los vamos a encontrar precisamente en las cuevas de Qumran, donde parte del evangelio capítulo 4 y el capítulo 6 van a estar presentes allí. Entonces, Marcos presenta, ¿verdad?, los milagros, una característica de Marcos como signo del reino. Y otra característica de Marcos que no van a encontrar ustedes ni en Mateo ni en Lucas es lo que se conoce como el secreto mesiánico. Cuando Jesús hace curaciones o realiza algún tipo de exorcismo, manda a callar. Es porque considera que todavía no es un momento en que se sepa quién es él. Y entonces manda a que guarden silencio, que no hagan bulla al respecto. Y bueno, eso es como el chisme, ¿no? Porque parece que mientras más Jesús decía que callaran, más duro hablaban quienes eran favorecidos por sus milagros.
Entonces, es fundamental en la teología marcana, ¿verdad? Señalar, si se quiere, el rotundo fracaso de los discípulos y por eso la vuelta a Galilea. Según Marcos, los únicos que no fracasaron fueron las mujeres y el centurión al final de la. Y entonces en estos discípulos, ¿verdad? De alguna manera, su tarea principal era estar al servicio del reino, era conocer a Jesús. Fíjense que Jesús primero los llama para que vayan tras de él. Les promete que les va a hacer pescadores de hombres, pero quien toma la iniciativa es Jesús. Siempre la decisión va a ser nuestra, pero quien nos llama es Jesús. La iniciativa siempre va a ser de él. Y recordemos que cada llamada, incluso la nuestra, es personal, para seguir a quien tiene un proyecto salvador que presentar y que necesita de nuestro testimonio y nuestra ayuda para extender ese reino. Entonces, para Marcos, los discípulos no siguen a Jesús de cualquier manera, sino unidos, formando fraternidad. Quieren vivir la experiencia y ser testigos, pero ojo, todo esto es después de la paz. Antes. Entonces, de alguna manera, durante la vida de Jesús, ellos que no llegan a conocerlo realmente. Y se entiende. Son personas no muy instruidas, campesinos, es que tienen las mismas expectativas mesiánicas que el resto del pueblo. Bien. Entonces, lo vemos en los 3 anuncios de la pasión, donde Jesús sencillamente es rechazado. Y después de cada uno de estos intentos, se proponen una serie de principios éticos que no son aceptados por sus discípulos. Recordemos lo que comentábamos acerca de los 3 anuncios de la pasión. Una vez que Pedro le dice, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, enseguida se opone a Jesús cuando le dice que va probablemente a morir camino a Jerusalén. Le dice, no, Jesús tiene que regañarlo y decirle, fuera de aquí, Satanás, porque lo identifica como la tentación. Después son los discípulos que quieren tomar la derecha y la izquierda, los hermanos Zebedeo. Y Jesús le dice, no, él mismo está, decidir quién va a la derecha y a la izquierda del Padre. ¿Por qué? Y eso que Jesús le está diciendo, el que quiera ir, pues de mí, tiene que tomar su cruz, le va a pasar lo mismo, van a tener persecuciones, probablemente van a morir trágicamente, pero ellos están pensando en quién va a la derecha y a la izquierda. Y al tercer anuncio de la pasión, la ponen peor todavía, porque ellos van conversando y Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes de qué están hablando? Bueno, Señor, nosotros estamos viendo aquí que nosotros te hemos seguido. ¿Cuál es el premio que nosotros vamos a tener por seguir? Por favor. Tenemos que imaginar que Jesús tuvo bastante paciencia. Tuvo paciencia con esos discípulos que de una u otra forma nos representan a cada uno de nosotros. Jesús también tiene paciencia con nosotros. Entonces, es interesante ver cómo ese proceso, que de alguna manera constituye el prototipo del discipulado, son generosos, están cercanos, dialogan, pero son infieles, igual que nosotros. Por otro lado, ¿verdad? Reciben una tarea misionera. Nosotros también hemos recibido esta tarea misionera. También hemos sido llamados, ellos fueron llamados uno a uno para seguirlo directamente. Nosotros también hemos sido llamados de una u otra forma. Estamos en este curso precisamente. Ninguno de los discípulos más cercanos de los 12 estuvo con ellos, fue testigo de su muerte. Pero reciben una tarea misionera y la comparten. Dentro de los 12 tenemos a Pedro, a Santiago y a Juan, que aparecen como el prototipo de esa comunidad de seguidores y acompañan a Jesús en algunos momentos, cuando la curación de la hija, de la resucitación de la hija de Jairo, en la oración en el huerto, durante la transfiguración, por ejemplo. Por eso, la visión eclesiológica de Marcos es de una iglesia, si se quiere, como realidad escatológica,
cristológica y, por supuesto, misionera por encima de él. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Terminamos con el Evangelio de Marcos. Vamos la semana que viene a comenzar con el Evangelio de Mateo. Pero quisiera darles la pauta para que ustedes hagan sus comentarios acerca de este Evangelio, si tienen alguna pregunta adelante, o si sencillamente quieren compartir algo de lo visto las semanas anteriores en que no compartí directamente con ustedes, tienen la palabra. Profe, Adelante, Ros. profe, ¿me puede explicar? Porque no, a lo último, quería Ah, saber exactamente dónde exactamente aparecieron los evangelios de Marcos, dónde antropológicamente es la posición más fuerte de nuestra iglesia. bueno, mira, si algo está claro hoy en día es que Marcos fue el primero. Y una de las cosas que llevó a considerar eso fue precisamente la aparición de este evangelio en Qumran. Creo que hemos comentado en alguna oportunidad que de ninguna obra de la antigüedad existen originales. Y la Biblia no es una excepción. Pero mientras las obras más antiguas de Platón, que vivió en el 400 y tanto, son del 800 después de Cristo, o las de la Ilíada y la Odisea, siendo que Homero vivió en el 1800 antes de Cristo, estamos hablando que son del siglo X de nuestra era. En cambio, los textos bíblicos, ¿verdad? Los más antiguos son del siglo I. Y cosa curiosa, en Qumran apareció todo el Antiguo Testamento, incluso el libro de Habacuc y de Isaías aparecieron completitos. El único libro que no apareció allí fue el libro de Esther, cosa bien curiosa porque es un libro bien importante para los judíos. Y curiosamente apareció el texto del eclesiástico en hebreo que había sido dejado fuera del canon hebreo precisamente porque estaba escrito en griego y allí apareció en hebreo precisamente. Entonces, eso de alguna manera no nos está dando como una matriz de pensamiento, ¿verdad? Que nos ubica en que verdaderamente el texto más antiguo es el de Marcos y los textos más antiguos fueron los encontrados en Qumran, precisamente. Y de allí en adelante vamos a encontrar diversos testimonios, unos directos, otros no tanto, ¿verdad? Recordemos que los materiales con los que se escribían los textos, y podríamos decir que de la piedra pasamos a los cueros de los animales, de los cueros de los animales al papiro y a los pergaminos, ¿verdad? Y vamos nosotros a encontrar los papiros como los documentos más importantes del Nuevo Testamento, a quienes siguen los códices, pero esos son a partir del siglo II, los códices mayúsculos, los códices minúsculos, y en la medida de que un testimonio es más antiguo, más peso tiene. Sobre todo, disculpen, recordemos que de una u otra forma, no tenemos imprenta hasta hacia 1440. Y todos estos testimonios eran a la luz del candil, todas aquellas personas que iban transcribiendo copias y copias de copias de copias. ¿Ves? Pero esta es una realidad presente para el Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos es el primero. Gracias, profe. A la orden, mi niña. Excelente clase, magistral. Bueno, me alegra que nos sigamos enamorando de estos señores que nos mostraron a ese Jesús al que tanto queremos. Verusca, ¿iba a decir algo? Adelante. No, profe, solo bueno, felicitarla por la clase, que estuvo muy interesante y en realidad
todos los videos, todas las clases que hemos visto de Marcos presencial, directamente en vivo o no en vivo, han sido muy interesantes, la verdad. Sí. Bueno, en Mateo vamos a ver algo diferente, ¿no? Es como que si cambiáramos de registro teológico. Y eso lo que nos va a hacer comprender un poco la particularidad de cada evangelista, el énfasis que cada uno de ellos hace en su mensaje. Y eso es bien interesante. Y me imagino que también era como la experiencia que cada uno había tenido con Jesús también, ¿no? Digo yo, porque cada uno escribe su parte como ellos lo vieron, pues. Exacto. Y no Sí. solamente como ellos lo vieron, como lo vio la comunidad a la que dirige el mensaje. Porque a veces Es- tenemos la idea como que el cristianismo nació como monolítico, ¿no? Y sin embargo, Ajá. el cristianismo fue muy plural. Las comunidades eran diferentes. La procedencia de los que formaban la comunidad también era diversa. Y evidentemente, incluso, no solamente en los evangelios canónicos que tenemos en nuestras Biblias, cuando tocamos el punto de los evangelios apócrifos, nos damos cuenta de otras comunidades completamente diferentes que tenían una visión de Jesús muy particular. Parte de ello también lo vamos a ver en este curso, pero es importante señalar que ciertamente, bueno, habría que decir que cada uno de estos evangelistas reflejan no una versión de la vida de Jesús, sino un camino, una manera de percibirlo. Entonces, adelante, Katy. Hola a todos, hola profe. Se puede decir que la enseñanza entonces del Evangelio de Marcos fue el testimonio de que el sufrimiento del Hijo de Dios finalmente triunfó sobre el mal, el pecado y la muerte, que significó que los seguidores del Salvador no necesitaban temerle, ¿no? Y que su persecución es una prueba de fe, incluso la muerte, porque daban su vida por él, porque estaban siguiendo a su maestro. Algo así, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y fíjate tú que lo contrario a lo que tú dices es el argumento de mucha gente que dice no creer en Dios. Porque ¿cómo es posible que Dios permita que un niño muera? ¿Cómo es posible que haya guerra? ¿Cómo es posible que pase esto o aquello? Pero en ese pensamiento se está olvidando la libertad humana para uno proceder de una forma u otra en la vida y la manera como nosotros aceptamos el devenir de la misma. Porque fíjense que este fue un pensamiento que está presente en los textos bíblicos porque de alguna manera la mentalidad hebrea de los comienzos era que una persona que tenía la bendición de Dios tenía que tener muchos bienes, tenía que tener una gran ancianidad y tener muchos hijos que le sucedieran posteriormente. Entonces, eso llega un momento que es cuestionado y la teología de la retribución se pone vamos a decir, en interrogante. Porque entonces, ¿cómo entender que haya gente buena que le pasen cosas malas, ¿verdad? Y haya mucha gente mala que le pasan solamente cosas buenas. Entonces, es inconcebible, ¿verdad?, que eso sea de esa forma. Y sin embargo, es una realidad que la vamos a ver presente. Estaba cargando la. Y entonces, y eso es así. Entonces, yo creo que la mayor enseñanza de los evangelios es que nos van aportando es que la vida es eso, es un devenir entre la alegría y la tristeza, entre el gozo y la desdicha. Y así fue la vida de Jesús. Jesús no se perdió una buena comida, Jesús se rió hasta el cansancio, disfrutó de la vida lo mejor que pudo, pero cuando le tocó enfrentar la realidad de su proyecto, lo hizo con entereza y valor. Ahí está la diferencia fundamental.
Ros, ¿qué ibas a decir? No, profe, dejé la mano levantada, disculpe. Ah, ok. Bueno, mi gente querida, entonces, sí, no tienen mayores comentarios. Ah, Lilibet, adelante, Lilibet. Saludos, profesora. Es que estaba en la calle y bueno, estoy llegando acá a la casa y me encuentro que no hay electricidad. Bueno, pues agradecida con Dios por esta por esta primera parte del Evangelio de San Marcos y muy contenta por esa manera de usted darnos a conocer a ese evangelista, ¿no? Y por supuesto acercarnos más al Señor. Muchas gracias, profesora. Así sea, amén. Que nos acerquemos al Señor a través de quienes lo conocieron directamente. Sí, Así que así es, sea. perfecto. Amén. Bueno, mi gente, Dios me los bendiga entonces. Nos encontramos la semana próxima, Dios mediante. Y bueno, compartiremos al señor Mateo en esta oportunidad. Gracias, profe. A la Gracias, orden, profe. Buenas a la tardes. orden, mi jefe. Gracias. Feliz Buenas tarde. tardes. Hola, Daniel. Y Dios me los bendiga a todos. Amén, Amén, gracias. amén, amén. Amén igualmente, profesora.